Viktor Frankl dijo una vez, cuando ya no podemos cambiar una situación, nos desafiamos a cambiar nosotros mismos. Esta profunda percepción provino de un hombre que había experimentado dificultades inimaginables, pero las utilizó como un trampolín para desarrollar una de las teorías más influyentes en psicoterapia. Viktor Frankl no solo fue un psiquiatra reverenciado, también fue un sobreviviente del Holocausto. Nacido en Viena en 1905, vivió en una era que puso a prueba los límites de la resistencia humana. Durante la Segunda Guerra Mundial, Frankl pasó 3 años en campos de concentración, incluido el infame Auschwitz. Sus experiencias fueron desgarradoras, pero también proporcionaron el crisol en el que se forjaron sus ideas transformadoras sobre el espíritu humano. Frente a un sufrimiento inimaginable, Frankl observó que aquellos que podían encontrar significado en su existencia tenían más probabilidades de sobrevivir. Vio a personas aferrándose a la vida a través del amor, el arte o la esperanza de volver a ver a un ser querido. Esto lo llevó a concluir que nuestra voluntad de significado es la fuerza motriz principal en nuestras vidas, más potente que la voluntad de poder o la voluntad de placer que otros teóricos propusieron. Después de la guerra, Frankl utilizó estas ideas para desarrollar la logoterapia, una forma de psicoterapia que enfatiza encontrar significado en la vida. La logoterapia propone que podemos soportar cualquier sufrimiento si podemos ver un propósito en él. Este enfoque fue revolucionario, desplazando el enfoque de la psicoterapia de tratar síntomas a empoderar a individuos para que encuentren su propio camino hacia el significado. Las experiencias e ideas de Frankl quedaron encapsuladas en su libro, El hombre en busca de sentido. Publicado por primera vez en 1946, esta obra ha vendido millones de copias en todo el mundo y ha sido traducida a múltiples idiomas. Su influencia se extiende mucho más allá del campo de la psicoterapia, resonando con cualquiera que busque encontrar un propósito en su vida. Frankl creía que nuestra principal fuerza motivadora es la búsqueda de significado, un concepto que amplió en su obra maestra, El hombre en busca de sentido. En medio de un sufrimiento inimaginable, Frankl concibió la logoterapia. Durante el periodo más oscuro de su vida, mientras estaba internado en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, Viktor Frankl encontró un rayo de esperanza, no en el mundo exterior, sino dentro del espíritu humano. Frankl, psiquiatra de profesión, comenzó a observar a sus compañeros de prisión. Notó que aquellos que lograban soportar las condiciones horribles eran a menudo aquellos que se aferraban a un sentido de propósito y significado. No era la fuerza física o la astucia lo que les ayudaba a sobrevivir, sino una profunda resolución interna. Esta fue la semilla de la que creció la logoterapia. Frankl comenzó a desarrollar la teoría de que el significado, no el placer o el poder, es la fuerza motriz principal de los seres humanos. Observó que aquellos que podían encontrar significado en su sufrimiento eran más resistentes, tenían una razón para soportar, esperar, luchar. Esto contrastaba fuertemente con las teorías psicológicas predominantes de la época, que enfatizaban la búsqueda del placer o la evitación del dolor como los principales motivadores del comportamiento humano. En su libro, El hombre en busca de sentido, Frankl escribió, quienes tienen un porqué para vivir, pueden soportar casi cualquier cómo. Esta cita abarca la esencia de la logoterapia, que incluso frente al sufrimiento, un sentido de propósito puede proporcionar la fuerza para perseverar. La logoterapia postula que podemos encontrar significado de 3 maneras, a través de la creación de un trabajo o la realización de una acción, al experimentar algo o encontrarse con alguien, y por la actitud que tomamos ante el sufrimiento inevitable. Esta teoría, nacida de las profundidades de la desesperación humana, sirve como testimonio de nuestra capacidad de resiliencia y nuestro deseo innato de propósito. Entonces, la logoterapia no es solo una teoría o una técnica terapéutica. Es un testimonio del espíritu humano indomable, un tributo a nuestra capacidad de encontrar luz en los rincones más oscuros de la existencia. Como dijo Frankl, todo puede ser arrebatado a un hombre menos una cosa, la última de las libertades humanas, elegir su propia actitud en cualquier circunstancia, elegir su propio camino. La logoterapia, en esencia, nos enseña que se puede encontrar significado en la vida independientemente de las circunstancias. La logoterapia de Frankl se basa en 3 principios clave. El primer principio es que la vida tiene significado en todas las circunstancias. Incluso frente a la adversidad y el sufrimiento, hay un propósito para nuestra existencia. Puede que no siempre lo veamos claramente, pero está allí,
esperando ser descubierto. Frankl, un sobreviviente del Holocausto, encontró significado en sus experiencias en campos de concentración e instó a otros a hacer lo mismo en sus propias vidas. El segundo principio es que nuestra principal motivación para vivir es nuestra voluntad de encontrar significado en la vida. Somos impulsados, no por el placer o el poder, sino por nuestro deseo de dar sentido a nuestra existencia y contribuir algo de valor al mundo. Este no es un proceso pasivo, requiere un compromiso de buscar oportunidades para el crecimiento y el desarrollo. El tercer principio es que tenemos la libertad de encontrar significado en lo que hacemos y lo que experimentamos, o al menos en la actitud que tomamos cuando nos enfrentamos a una situación de sufrimiento inmutable. No siempre podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Podemos optar por ver nuestros desafíos como oportunidades de crecimiento y nuestro sufrimiento como una oportunidad para desarrollar resistencia y fortaleza. Frankl escribió en su libro, El hombre en busca de sentido, que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Esta es la esencia de la logoterapia, la creencia en nuestra capacidad para dar forma a nuestro propio destino, encontrar significado en nuestras experiencias y usar ese significado para guiar nuestras acciones y decisiones. Entonces, ya sea que enfrentemos un contratiempo menor o una crisis importante, recordemos estos principios. La vida tiene significado, incluso en las circunstancias más difíciles. Nuestra principal motivación es encontrar ese significado. Y tenemos la libertad de elegir cómo responder a nuestros desafíos. Con estos principios, Frankl ofrece una manera de enfrentar los desafíos y las dificultades de la vida. Pero, ¿cómo encontramos este significado en nuestras vidas?, podrías preguntar. Viktor Frankl afirma que el significado no es simplemente un tesoro que se descubre a través de la introspección y el autoexamen. En cambio, es una gema multifacética, descubierta a través de nuestras acciones, nuestras experiencias y nuestras actitudes. Imagina la vida como un mantel de tela. Cada hilo representa una acción, una experiencia, una actitud. Cuando se entrelazan, estos hilos crean un patrón único y significativo. Nuestra tarea, según Frankl, es tejer nuestro mantel con un propósito concientizado. Las acciones son los primeros hilos en este mantel. Frankl cree que lo que hacemos, las elecciones que hacemos, son fundamentales para nuestra búsqueda de significado. Él enfatiza que debemos elegir acciones que estén en concordancia con nuestros valores, que contribuyan a algo más grande que nosotros mismos. Esto podría ser a través de nuestro trabajo, nuestras relaciones o nuestros aportes a la sociedad. Las experiencias forman la siguiente capa de hilos. Recuerda, las experiencias no son solo lo que nos sucede, sino cómo interpretamos y comprendemos estos sucesos. Frankl, sobreviviente de campos de concentración nazis, encontró significado incluso en el sufrimiento extremo. Él nos muestra que cada experiencia, por difícil que sea, puede ofrecer lecciones y conocimientos que agregan profundidad y riqueza a nuestras vidas. Luego están las actitudes, los hilos finales en nuestro mantel. Cómo enfrentamos los desafíos de la vida, nuestra actitud hacia ellos, es clave para encontrar el tan anhelado significado. Frankl argumenta que incluso cuando no podemos cambiar una situación, siempre tenemos la opción de cambiar nuestra actitud hacia ella. Este cambio de perspectiva puede transformar incluso las circunstancias más sombrías en oportunidades de crecimiento y autodescubrimiento. Frankl también destaca la importancia de la responsabilidad en esta búsqueda de significado. Nos insta a ser responsables de nuestras acciones, nuestras experiencias y nuestras actitudes. Solo tomando posesión de nuestras vidas podemos responder verdaderamente a las preguntas de la vida y encontrar nuestro significado de vida. Como dijo Frankl, cada hombre es cuestionado por la vida, y solo puede responder a la vida respondiendo por su propia vida, a la vida solo puede responder siendo responsable. Entonces, tomémonos un momento para reflexionar sobre nuestras acciones, nuestras experiencias, nuestras actitudes, y preguntémonos, ¿cómo estamos respondiendo a las preguntas de la vida? Las ideas de Frankl han resonado con millones en todo el mundo. Viktor Frankl, a través de su trabajo, ha dejado una marca permanente en el campo de la psicología. Su enfoque particular para comprender la psique humana ha dado lugar a una nueva perspectiva sobre la búsqueda de la realización personal y la felicidad.
El énfasis de Frankl en la importancia de encontrar un significado permanente en la vida ha sido un cambio de juego, desafiando las opiniones convencionales que a menudo colocan la felicidad como el objetivo último. Su trabajo ha llevado a los psicólogos a adentrarse más en el concepto de lo que es vivir una vida de manera motivada, ya sea por el aporte que hacemos a la sociedad, por las relaciones que tenemos con nuestros amigos o familiares o por las ganas que le ponemos a nuestra profesión o arte. En un mundo que a menudo puede parecer caótico y sin sentido, Frankl y su teoría de la logoterapia nos sirve como un recordatorio de que se puede encontrar significado, incluso, en aquello más pequeño que fomente una ilusión en nuestras vidas. Sin más, no olvides suscribirte para mayor contenido. Gracias. Hasta la próxima.